Pastel Catástrofe, un libro en 3D. Maggie quiere servir un pastel para su cena de gala. Faltan solo unas pocas horas. Nunca ha hecho un pastel, pero su libro de recetas dice lo que necesita. 4 barras de mantequilla, 8 huevos, medio kilo de azúcar y medio kilo de harina. Maggie se pregunta por qué tiene que usar tanta harina si el azúcar sabe mucho mejor. ¿Deberá seguir las instrucciones o agregar más azúcar para que quede súper dulce? Esta historia me recuerda cuando pensamos en las instrucciones que nos da Dios. En la Biblia, Dios nos dice lo que debemos hacer, como obedecer a nuestros padres, amar a nuestros enemigos y que no debemos ser egoístas ni codiciosos. A veces no sabemos por qué Dios nos da estas instrucciones, pero tenemos que confiar en que Él sabe mejor. De la misma manera, Maggie tiene que confiar en su libro de recetas. El primer paso dice 4 barras de mantequilla. Muy bien. Ahora necesito usar la balanza para pesar el... ¡Ay, no! ¡Es muchísima azúcar! ¡Ay! Me duelen las caries con solo pensarlo. El libro de recetas dice romper 8 huevos en otro bol y batirlos. ¡Oh, no! ¿Por qué están haciendo esto? Niños, no pongan cáscaras de huevos en la mezcla para hornear. No querrán un pastel crujiente. A veces tampoco seguimos las reglas en la Biblia porque pensamos que Dios no sabe de lo que habla o que no quiere que nos divirtamos. Pero las reglas de Dios existen por buenas razones, así como hay buenas razones por las que Maggie no debería mezclar la docena de huevos en el pastel. ¡Ay, no! ¡Eso no es suficiente harina! ¡Ay, me duelen los dientes! Está siendo un tremendo desastre. ¡Basta! Voy a parar la historia. Tú también haces un desastre cuando no obedeces a Dios. Romper las reglas de Dios es pecado. Tus pecados te separan de Dios. Pero Jesús, el Hijo perfecto de Dios, recibió el castigo por tus pecados cuando murió en la cruz, resucitó y ahora reina en el cielo. Cuando crees en Jesús y en lo que Él hizo por ti, tus pecados son perdonados y Dios está contigo para ayudarte a seguir sus reglas. Veamos lo que sucede cuando se termine de hornear el pastel de Maggie. ¡Ay! El postre de Maggie es una catástrofe total. ¡Un disparate! Se ve como una monstruosidad esponjosa y seca. Es grotesco, ¿verdad? Niños, si no quieren tener dolor de estómago, sigan las instrucciones. Seguir las instrucciones de la Biblia es aún más importante porque esa es la obra de Dios. Dios sabe lo que es bueno y lo que es malo para ti. Como Dios te ama tanto, quiere lo que sea mejor para ti. Lucas 11:28 dice, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Así que si lees la Biblia y haces lo que dice, serás bienaventurado. Tendrás el gozo de Dios sin importar lo que pase en tu vida. Perdón, Maggie, pero no creo que vayas a servir pastel en la fiesta. Esa bolsa de harina probablemente sepa mejor que tú, lo que sea eso. No. No es así como esto funciona.